Hola, hola, les doy la bienvenida a Libros y Trascendencia, el canal para amantes de la literatura profunda. Y hoy vamos a hablar de un libro que no fue nada más ni nada menos que el primer libro grueso que he leído en mi vida, Pachapulay, la ciudad de los Césares. Y bueno, es que me han pedido mucho este video. Nada, mentira. Fue una sola persona y le agradezco mucho porque fueron 256 páginas que aún perduran en mi memoria y también en el currículum escolar de Chile como lectura sugerida. Pero más importante aún es que el libro se hace cargo de dar una respuesta a una pregunta y un respaldo a un dicho popular: más perdido que el Teniente Bello. ¿Han escuchado este dicho? ¿Quién es este personaje? ¿Por qué las abuelas y los desfasados seguimos usando este dicho? ¿Por qué me hicieron leer esta ficción especulativa que raya la fantasía en mi escuela a la tierna edad de los 11 años? ¿Cuál era la intención? Todo eso y más en el primer video del playlist que quiero iniciar, Plan Lector en Chile y quizás en el mundo. ¿Qué quisieron hacer de nosotros? ¿Qué desenlaces debíamos abrazar o qué aspiraciones querían domesticar? Así que vamos allá. ¿Eres tú, no es eso?, le dije en español. Vi que él hacía esfuerzos inauditos por dominarse y que cambiaba de color. No respondió, afectando no haber comprendido. Y yo, mientras más le miraba, sentía que era mayor mi convencimiento de hallarme junto a mi viejo amigo, el aviador perdido de Santiago en 1914 durante un raid aéreo y dado por muerto desde hace 11 años atrás. Así comienza el primer capítulo del libro Pachapulay, un encuentro en Nueva York, donde el protagonista de la historia, cuyo nombre solo se insinúa y su apellido nunca se sabe, es Luis Alejandro Bello Silva, más conocido como el Teniente Bello. Nacido en 1889, hijo de profesor y director del Liceo de Ancud, su carrera militar comienza en 1909 y seguramente es un pionero en los estudios de aviación que en esos momentos solamente se daban en Francia, ya que, si ustedes saben un poco de la Primera Guerra Mundial, los aviones no eran una cosa común a principios del siglo XX. Y muchos sabrán entonces por qué fue tan especial el Barón Rojo. Este teniente fue objeto entonces de admiración del arribismo típico de la clase alta latinoamericana, que se encargaba de exaltar a Europa y obviamente a los escasos chilenos privilegiados que se hacían parte de esta tradición. Según ellos, casi de exilio para estos trepadores. En la madrugada del lunes 9 de marzo de 1914, el teniente Alejandro Bello se encontraba en el aeródromo Lo Espejo, donde debía efectuar un examen para poder conseguir el título de piloto militar, volar el circuito Lo Espejo, Culitrín, Cartagena y Lo Espejo otra vez. Y es allí donde la historia real se funde, se entrelaza con el libro. En un principio se nos cuenta cómo el Teniente Bello tenía un vínculo con la aristocracia colonial, con los herederos de ello, sucesor de Alonso González de Nájera, un historiador de antaño. Y este hecho lo vinculó con la familia Cisneros Ruiz de Gamboa, pretendiendo a María, la hija de don Rodrigo, el jefe de familia y padre de María. Cito entonces para que comprendan este aspecto. Yo también había sido aceptado en razón de mi linaje para prolongar tanta gloria pasada. Yo poseía también antepasados coloniales, sin tener nada que ver con esa ralea de comerciantes vascos e ingleses que llegó después a medrar con los despojos de la guerra que nosotros habíamos sostenido contra los bárbaros por espacio de 3 siglos. María muere en un accidente de tránsito y el Teniente Bello, depresivo y vigilado por sus congéneres, se somete a la prueba para ser piloto militar. En el trayecto, la espesa niebla, las densas nubes, las cordilleras a ambos lados del país que caracterizan a Chile, le presentaban un panorama donde sería fácil hundirse, evadirse de sí mismo. Y cuando se disponía a volver por el mal clima, cito, una ráfaga fortísima se apoderó del avión que me dio la impresión vertiginosa de ir flotando en el viento lo mismo que un papel arrebatado por un remolino. No hubo la menor rebelión del instinto y adormecido por la pérdida de su amada, se entregó
al destino. Al quedarse sin combustible, tiene que aterrizar en una quebrada, en un valle, que aunque él no sabía, se ubicaba en el norte del país, a la altura de Antofagasta, y así comienza una aventura que se puede catalogar como el ensueño de la aristocracia y los militares del país, y por tanto, por consecuencia, bastante macabra. Convertido en un explorador, entonces, el teniente Bello se encuentra con que alguien asaba unos conejos. Y ese alguien era el mejor personaje de la novela, Froilán Vega, fugitivo de un asalto a un tren a mano armada y que luego mostraría un sinfín de habilidades propias de juglar, conscripto, gitano, marino, de todo. Pero lo más importante también, propio de lo que se le adosa al pueblo chileno, la picardía. Andar a lo vío, a lo choro, es como diríamos hoy en día. Al llegar al lugar se encuentran con un herido, un venerable anciano que se parecía a su ex suegro. A ver si traes un poco de agua, aunque sea en tu sombrero, le dijo el teniente a Froilán, y reflexionó. No sé por qué empecé a tutear a Froilán como si se tratara de un sirviente mío. Y él no pareció extrañar el tratamiento. Luego que Froilán venciera más indios que se disponían a acabar con el anciano, porque el teniente cayó de un mazazo, se inmiscuirían en el pasado y en las peripecias incontables de esta ciudad, Pachapulay, una ciudad donde todos vestían a la usanza de la colonia, donde los sistemas de castas aún estaban vigentes y el sistema monárquico regía las vidas por mano del gobernador, que resultó ser coincidentemente este venerable anciano, familiares de los Cisneros y que tenían a una hija parecida a María, la reciente fallecida y prometida del teniente, cuyo nombre era Isabel. Cuando el teniente despierta, piensa que oye el ruido de campanas tan hermosas como si fueran de oro, y entonces pregunta por qué esas campanas suenan tan bellas, tan limpias. Pues, ¿de qué querría vuesa merced que fuesen? De oro son, como esta copa y esta aljofaína y aquellos candelabros, y como todo, el oro es, puede decirse, el único metal del que disponemos en Pachapulay, y a Dios gracias tenemos bastante para nuestras necesidades. La ciudad de los Césares, El Dorado, el mito que provocó la locura cultural de la aventura, el desgarro y desangramiento de América en el siglo XVI, fue encontrada entonces, según el libro, en el siglo XX. En cuento corto, la ciudad estaba sitiada por una guerra civil. El mestizo Pancho azuzaba los ánimos de revolución porque era injusto que se eligieran a los gobernadores de forma hereditaria cuando no habían tenido noticias del rey durante siglos. Ahí estaban los Cisneros, esta aristocracia noble llena de rencillas entre sí que se negaban a dejar el poder. ¿Democracia o linaje? ¿Cuál creen que eran ustedes, los bienhechores y los villanos de este libro? Por supuesto que el linaje. No por nada Froilán advierte su posición de sirviente, porque el linaje del teniente tira, se nota, es parte de la sustancia del ser, que hayan unos honrados por el destino de ser gobernantes, de pensar, de ordenar lo que es la moral, mientras el pueblo postrado tiene que seguir las órdenes como bestias que son. No, ni cagando, estoy weando. Por supuesto que no, no y no. ¿Qué pretende el gobierno al dar este tipo de libros? ¿Qué pretendía mi profesor, el señor Quero, al darme este libro en sexto año básico? Que agradezco en todos los casos, porque me acuerdo que fue el primer libro que leí de 200 páginas y que no usaba el lenguaje condescendiente con el preadolescente, con dibujitos entre medio, ¿cierto? Y de hecho, hasta hoy en día tuve que buscar muchas palabras en el diccionario. Pero hay muchos mensajes o conocimientos que se ven en el libro entre líneas o quizás como un mensaje implícito para el lector. Acepta esto. El primero, la adulación y apología al mundo militar o al militar, preparado para todo en la escuela militar, fuerte, valiente, sosegado, incluso con la fórmula en su cabeza para crear pólvora, también para arreglar armas coloniales, crear cañones, así como el típico Super Boy Scout o Western gringo versión chilena. Segundo, el mantenimiento del status quo, del devenir natural de las cosas. Esto es lo correcto. Si los Cisneros, blancos, de linaje, con escudo familiar, estaban en el poder, había una razón. Si otro quería
reemplazarlos tenía que ser de alcurnia, de estirpe. No por nada se le da al gobierno en algún momento del libro al teniente. Tercero, la buena voluntad del pueblo chileno y de los Yanacona, estos esclavos indígenas que estaban a su disposición. Froilán Vega, por ejemplo, hace de todo. Crea un volantín para mandar un mensaje a una fortaleza sitiada, lo encumbra, descubre a los informantes infiltrados tocando cueca, haciendo una distracción, sabe navegar, pescar, pelea a la raja el culiado a balazo, a sablazo, y en fin, la trama hubiese terminado al principio del libro si no fuera por él. Y entonces, ¿por qué acepta las órdenes de este piloto deprimido? Si hubiesen llegado a este nuevo mundo, ¿por qué esta sumisión? ¿Por qué decirle mi teniente? Esto es muy raro y en vez de hacerse, no sé, con el poder o quizá crear una revolución o quizá, no sé, solamente verse como un igual con este aparecido, no lo hace y acepta una posición que lo sumerge como un sirviente o un paje de este teniente. Y la razón es que la alcurnia, señores, se nota. Una porquería. Por eso el mestizo Pancho es el tirano que quiere hacerse con el gobierno en vez del revolucionario democrático. En fin, quizás estoy pensándole cera, pero en todo caso disfruté mucho encontrarme con este libro de nuevo, porque las circunstancias de cuando lo leí no se me olvidaron. Recuerdo que había leído unas 50 páginas, muy poco, y el lunes siguiente era la prueba. Mi papá me dijo que lo leyera porque yo iba a ir igual ese día y me iba a ir a dejar incluso. Este tipo de cosas, no sé, como el eterno encuentro del pasado y el presente, se dieron en nosotros dos. Mientras yo no aludía a la evasión de la responsabilidad, sino más bien a un aplazo para cumplir con una buena nota, una solución pragmática, mi papá me decía: no, acepta tus responsabilidades porque no hay más tiempo, es ahora o nunca. Y ahí estuve encerrado el fin de semana leyendo y la mente, ¿cierto?, se inmiscuyó en el libro de una forma bastante preciosa. Cuando leí, por ejemplo, que en una batalla una flecha atravesó el cuello de un soldado, quedando estancada ahí, yo me imaginé en ese tiempo la manzanilla ahí moviéndose mientras la flecha estaba estancada y bueno, en mi cabeza era algo mucho más espectacular. Estaban como en unas cuevas con acantilados entre medio y cuando lo recogí de nuevo, este recuerdo fue como abrir un cajón en mi yo preadolescente y me di cuenta que leía mal porque no estaba en una cueva, no había acantilado, estaban en un bosque. Pero fuera de eso, porque el libro, hay que decirlo, está bien escrito, se entiende todo, no redunda, tiene detalles exquisitos donde los encuentros de mundo se notan a cada rato. La descripción es funcional, sin floritura, como se dice, sin desentierro de lo poético. Describe las chilenadas o las palabras, algo a decir como refalarse, también los jugones o ropa de la época colonial cuyo lenguaje se perdió en el desuso, la sorpresa de los protagonistas ante inventos nimios como los fósforos, los paisajes y las batallas se describen bastante elocuentemente. El teniente Bello se siente atrapado en este mundo, como que no entiende del todo, se siente como agobiado y todo eso le da al libro una funcionalidad rápida, fluida, entretenida, muy entretenida. Creo que es la primera vez que uso esa palabra en este canal, no sé. Y es un ejercicio muy lindo el que hace Hugo Silva, periodista, único libro publicado, reeditado por casi 80 años, el de atribuirles hazañas a personas que nos dejaron en extrañas circunstancias, haciendo uso de una oportunidad donde la imaginación puede llenar estos vacíos y entregarnos una versión, un mito renovado de la ciudad de los Césares. Además también de explicarnos sobre este dicho popular que quizá la lectura de este libro ha ayudado a reactualizar constantemente, más perdido que el teniente Bello. El final del libro, si lo va a leer, tiene que entender el cómo, por eso no es spoiler, y considerando, como siempre digo, los índices de lectura, lo cuento. Tiene muchos acertijos con adivinanzas hacia la salida del valle, donde se vislumbra su libertad, la muerte y el exterminio de toda la ciudad, y bueno, también es destacable la solución que aconseja Froilán para el señor teniente Bello cuando rompe su relación con Isabel, que si yo fuera por usted iría a Pachapulay y me la traería de una oreja. Yo me entiendo así
siempre con las mujeres. Y es porque no hay otra manera, créame. ¿Eso fue una sabiduría popular disfrazada de violencia doméstica o más bien un consejo justo acorde a las circunstancias vividas en el libro Y por Froilán? Juzgue usted. Y se le muere la mina Froilán, la Tránsito. Los nombres raros obviamente son para la clase baja en este libro, pero esa parte me dio pena. Bueno, eso a propósito de los ojos nuevos que nos está dando el feminismo, esta irrupción de la cuarta ola, ¿cómo se llama? Que uno siempre cuando lee está atento a estas manifestaciones de machismo que uno puede vislumbrar en los libros de pasado. Acuérdense de suscribirse, de poner me gusta o no, de compartirlo. Yo lo voy a compartir con mis compañeros de la educación básica, que ojalá que alguno se acuerde. Y si se les antoja un libro que ustedes hayan leído en el plan lector del liceo, colegio, escuela, escríbanme y veamos si se puede llegar a hacer. Así que nos vemos en el siguiente video de Libros y Trascendencia. Salud.